8 y seguimos con más Primera Mañana por la 103.9 y vamos a hablar de lo que sucedió ayer en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la elección para legisladores. Y bueno, aquí en nuestros estudios nos visita, se escapó unos minutitos de sus tareas, de sus responsabilidades, el secretario legislativo de la Ciudad de Altagracia, Ismael Feliciani. Así es. Bueno, palabra autorizada para explicarnos un poco lo que sucedió ayer en lo que fueron estas elecciones, donde Adorni se impuso en la elección para legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santoro se ubicó segundo y el PRO, Los Penato, quedó tercera. Buen día, Ismael, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Un saludo de la audiencia. Bueno, aquí estamos. Lo más difícil de todo es explicar un resultado electoral. Y más ¿no? Que sorprendió a muchos. Bueno, comienzo de nuevo. Es dificilísimo explicar el día después. Sí. El que gana tiene poco para explicar, pero tiene mucho para decir hacia adelante. Y los que perdieron, ¿con qué cara, no? Enfrentás la derrota. Pasa lo de siempre. Ya que estamos en una radio streameable, que lo pueden ver en YouTube y demás, la lejanía que hay entre el público streamer y la elección, por ejemplo. Totalmente distanciados. Totalmente distanciado lo que el público juvenil habla respecto a las elecciones y lo que ocurrió. Otra vez las encuestadoras totalmente fracasadas. Sí. Y después el intento eterno de que el peronismo muera para siempre, cosa que no lo lograron, cosa que es muy difícil lograrlo. Y me parece que el oficialismo responde al comportamiento de la sociedad argentina. La sociedad argentina, las cuestiones de corrupción, de pobreza y demás, no es un problema de índole moral. Son problemas que le pasan por el costado. ¿Por qué? En Argentina es el dólar barato para poder comprar boludeces en el exterior, para poder decir que conociste Miami, en desmedro de todo lo que puede ocurrir en la industria nacional interna. Y después la baja inflación, la cual es bastante artificial y bastante mentirosa. Digamos, no hace falta ser un jefe de hogar, quienes, por supuesto, si sos jefe de hogar lo sufrís y lo ves mucho más. Vas a un kiosco, una galletita que costaba 3.000 pesos, el mes siguiente cuesta 4.100 y no hay razones aparentes para eso. Entonces, el electorado porteño, que como todo electorado tiene sus matices y sus particularidades, como será el cordobés acá en su momento, como fue el norte. La importancia que reviste esto, contraria a las elecciones pasadas que se produjeron en el norte, es el caudal electoral. La representación que tiene en cantidad de votos. Todo el norte representaba el 1,57% de los votos, por tanto, era un buen título si ganaba el oficialismo, pero en términos reales era una cuestión, la verdad, bastante discutible si era importante o no. Lo de ayer sí fue importante. Ayer ganó el presidente Milei, ayer ganó su hermana, el jefe Karina, ganó el Triángulo de Hierro y creo que la principal víctima, a razón también de que a Rodríguez Larreta no le fue mal y mete 3 legisladores, bueno, quien la tiene más difícil de explicar es Macri, ¿no? En ese aspecto. O sea, el gran perdedor fue el PRO ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente dijo, ¿no? El bastión amarillo se está pintando de violeta. Claro, fue el gran perdedor en términos concretos. Perdieron un caudal de votos inimaginable y después perdieron por ser víctima de una jugada sucia, horrible, cruel. No, que es de estos tiempos. Muchas veces cuando charlamos de política con un montón de personas o cuando mismo charlamos aquí al aire con ustedes los periodistas, yo suelo decir de que venimos de otra escuela de la política, ¿no?
Ni mejor ni peor, otra. O mejor dicho, sí, no, es mentira. Creo que en algún aspecto mejor. Nosotros hacemos un tipo de militancia que jamás se nos ocurriría falsear la voz y la cara de una persona diciendo algo que no dijo. Entonces, en términos concretos, ha perdido una cantidad de votos inimaginables. Y en términos, digamos, de popularidad y de su núcleo más fuerte social porteño, ha perdido la batalla que le ha prestado el PRO. La Libertad Avanza, en donde le dijeron que incorporarlos gratis era caro. Y encima después te ganan por 15 puntos, te asesinan. Claro. Fue muy difícil. A ver, esto es como toda cosa, ¿no? Nosotros acá estamos hablando en un medio y resulta que tal vez en algún momento te agarre comentando alguna noticia de González Catán, de Aldo Bonzi o de Trenkelauken. Bueno, Buenos Aires es Argentina. Nuestro país es federal solamente la Constitución, pero en los hechos es bastante unitario. Y por eso estamos hablando de esto. En verdad, esto le importa a muy poca gente. Uh-huh. Verán la cantidad de votantes que fue, el 54%. Hay una realidad. Baja participación. Hay una realidad con respecto a la baja participación. La baja participación, los perdedores suelen usarlo para bajar el precio del ganador. Sí. Pero hay un hecho que es insoslayable. La baja participación fue para todos. Por cuanto en esa cantidad de gente que fue a votar, el que gané fui yo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos, no es que ganaste porque fue poca gente a votar. No, fue poca gente a votar, sí. Es un dato concreto, dato duro. Ahora, lo fue para todos los candidatos. Bueno, de los que fueron a votar, ahí gané yo. Siempre ocurre esas cuestiones. Y yo creo que la gente ha decidido que en Argentina el voto dejó de ser obligatorio de facto. Digamos, en Argentina el voto es obligatorio, pero las personas han decidido que no, Sí, y van y no votan y se terminó. Bueno, una tendencia que se viene marcando en las últimas elecciones, esto de la baja participación. Lo que sucedió ayer, como dijo Ali, el 54% del padrón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue a votar, y esto no sucedía, esta baja participación no sucedía en unas elecciones hace 28 años. Un número tan bajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y todos decían, con el voto electrónico, con esto, con el otro, hubo muchas personas que eligieron no ir a votar. Mirá, te voy a dar dos miradas de dos lados del mostrador diferente. Te doy una mirada respecto a por qué la gente no fue a votar. Bueno, está cansada. Está cansada en muchos aspectos. No solo está cansada en el tú a tú con el votante, con el político, en donde no le cumple nada de lo que le prometen, donde el desarrollo del cuerpo social en Argentina está desintegrado totalmente. Bueno, listo, ok, la gente está desalentada. Ahora vamos a darle la otra mirada. Si no tenés compromiso cívico como ciudadano, las cosas no se resuelven. Y es por eso que se repite tanto, y me parece de manera equivocada, el hecho de que no politicen, se suele decir, cuando es todo lo contrario. Claro. Los problemas de la política los soluciona la política, y el problema social es un problema político, por cuanto lo tiene que solucionar la política. El problema económico es un problema político, lo tiene que solucionar la política. Al contrario, hay que politizar todo lo posible para que la clase política se haga responsable de sus actos y se haga responsable de sus decisiones de cara a su pueblo, que es el que lo vota. Entonces, la verdad, la baja participación es una baja que se va a acentuar. Por esto que terminé diciendo, la gente ha decidido de facto, de hecho, que no es obligatorio. Por cuanto no va a votar y se termina la historia. ¿Y esto marca una tendencia de lo que podría suceder en octubre? Estas elecciones, mirá, las elecciones de medio término son elecciones que a las provincias, por lo general, importa poco. A ver, para ponerlo en términos concretos, si te fijas en una radiografía de la elección a gobernador y la elección de medio término, los gobernadores entregan, entre comillas,
la elección de medio término y cuando se juega la de gobernador ponen todo el aparato en la calle y los ganan los oficialismos, en su mayoría. En otros hay algunos matices en donde gana la oposición y cambia el tinte político. ¿Por qué ocurre esto? Primero, desde el punto de vista profesional de la política, de la ingeniería electoral, porque ningún gobernador se banca 2 campañas de la magnitud como debería ser, una de medio término y una de gobernador. No se la banca en términos logísticos, en términos económicos, en términos de gestión, en términos humanos. Y la verdad que, por ejemplo, Córdoba, que es en importancia el segundo bastión electoral en Argentina, la verdad que en octubre, cuando se vote, la noticia va a ser quién ganó la provincia de Buenos Aires. La tapa de todos los diarios va a ser esa. Entonces, la verdad, la gente de la política coteja esas cuestiones, digamos, ¿no? Obviamente, a mayor cantidad de diputados, favorece a tu provincia, pero ellos, quienes gobiernan y quienes dirigen los destinos de la política, también analizan esas cuestiones de, che, ¿a qué valor? ¿A cuánto? ¿Cuánto me cuesta esto? Y bueno, entonces, como el total titular se lo va a llevar si Axel perdió o no en la provincia de Buenos Aires, su candidato, el día lunes va a ser tapa diario, bueno, que sea lo que Dios quiera y nos vemos en el 27. Así piensan muchos oficialismos. El santafesino, el cordobés, el mendocino, el de ciudades importantes y grandes, el de provincias de alto interés en el comportamiento del porcentaje de votos. Adorni es una incógnita. Justo iba a preguntar eso. ¿Qué opinabas de Adorni, ¿no? Como candidato de Milei, un elegido por el jefe, como lo dijiste recién vos, Karina Milei. ¿Qué pensás de Adorni? La verdad, me rijo por las cuestiones públicas, ¿no? No lo conozco a él personalmente. Conozco a mucha gente que lo rodea, pero no a él. La verdad no puedo decir en términos bien concretos y personales de él. Lo que a mí me parece es que la tarea de legislar es una tarea que es de mucho compromiso, pero bastante más pasiva y pensante que la ejecutiva. Imagínate, hablemos en términos provinciales, si el gobernador tiene que pensar una decisión de gobierno y tiene que elaborarla en tanto y en cuanto le lleva a un legislador a armar una ley, imagínate que no habría provincia que esté en pie, ¿no? Digamos, es bastante más dinámica la parte ejecutiva que la legislativa. Adorni puede ayudarle eso. Igual, tal vez no asuma, haya sido testimonial. En definitiva, en Alta Gracia, patrimonio de la humanidad, estamos hablando de lo que ocurrió en la legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en términos concretos otra vez, y en términos de interés común, de interés social, no le importa a nadie. Solamente es tema, entiendo que ustedes como mesa periodística deben tratarlo. Acá, ¿qué es lo importante me parece? Es la sumatoria del comportamiento del ciudadano respecto a qué hace con su poder de voto. Hoy está demostrando desde las elecciones en el norte argentino, en las 3 provincias, y con la de la ciudad de Buenos Aires, está demostrando que el poder que tienen ellos con el voto de transformar cada ciudadano no lo está haciendo jugar. Atribuye esa situación casi a un modo de pegarla, si se quiere, de que se siente absolutamente defraudado. Pero ojo, no nos olvidemos algo. Volvemos a lo mismo. Este es un tema de educación cívica plena. Si no haces uso de tu derecho del voto, ojo que no solo puede gobernar cualquiera, sino que puede pasar un montón de cosas. Sí. Yo los otros días charlaba con un taxista en Córdoba y entonces le decía que me lleve hacia una oficina pública, ¿no? Bueno, y la verdad que el tipo no estaba al tanto de nada. Bueno, no le interesaba nada. En un momento dado me dice, yo hago mi trabajo y que ellos hagan lo que quieran. Y yo la verdad que necesariamente, por una cuestión de interés común, le dije, te voy a contar algo. Vos sabés que si esas personas que están ahí adentro y que vos decís,
que ellos hagan su trabajo y lo que quieran mientras vos cuidás el tuyo, si a ellos se le ocurre un día que Chacabuco, en vez de Plaza España, bajar hacia Maipú, es al revés, vos tenés que hacerlo así. ¿Vos entendés la dimensión del poder que tienen sobre los ciudadanos quienes gobiernan? Si mañana dicen que la costanera es solo para bicicletas, bueno, pueden andar más por la costanera. ¿Te parece que no tiene incidencia? Bueno, nada, no nos quedaba mucho tiempo para hablar porque yo llegaba al lugar, pero el flaco quedó traumado. Pero es que es esto. Claro. Pero hoy somos conscientes de eso o no nos interesa, o no nos importa o perdimos ese interés. Mirá, Que es real, que los que están ahí no pueden hacer cualquier cosa. lo que están en todos los lugares de decisión y de gobierno. A ver, Elías está en un centro barrial. La comisión toma una decisión y le cabe al pleno del barrio. Desde, no sé, vamos a poner un sub y baja, no, o no sé cómo se le llama. Sí. Me pegué el viejazo al aire, no. No, Sub y baja, se bien. le sigue Bueno, siendo sub y baja. ponemos 15 sub y baja o ponemos 8. Y la gente tendrá 15 o 8, depende de lo que ustedes como comisión decidan. Es muy importante la representación que hace el sujeto político del ciudadano. El ciudadano, la verdad, está golpeado por todos lados. Eso es cierto. Está absolutamente golpeado por todos lados. Y hay una agenda que está totalmente disociada entre la política, diríamos, la política y sus dirigentes y la necesidad de la población. Entonces, digamos, están muy desalentados. Hay un amor no correspondido allí. Entonces, las personas dicen, bueno, mi voto, vos le decís a una persona, tu voto puede cambiar la historia. Y el tipo se ríe o la mujer se ríe. Y bueno, digamos, si se ríe hay que dejarlo porque la verdad que primero es muy romántico esto de decir de que tu voto puede cambiar la historia. Pero bueno, uno se entiende lo que quiere significar. Y que la persona se ría, se burle o se termine enojando, bueno, tiene bastantes razones, ¿no? Bien. No, me quedo con esto, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y hoy la gente no lo toma así, el ir a votar, el tomarse el tiempo, porque por más que, como dijo Ismael al principio, ¿no? Por más que sea obligatorio, la gente no lo hace obligatorio, o sea, la gente no va a votar. Por eso también, por eso la baja participación en las votaciones, y aparte que implica muchas cosas, y no tan solo que ganó en ese momento, sino qué va a hacer después, una vez que esté al mando de lo que sea, ¿no? Así que me parece importante este tema, ¿no? De la baja participación, de que la gente no tiene mucha conciencia en estas cosas que estamos planteando. No tiene mucha conciencia y además a quienes le corresponde, que es al gobierno de turno, informar. A ver, si vos le preguntás a una persona, ¿vos sabés cuáles son las consecuencias de que vos no vayas a votar? Te dicen, por ejemplo, no te hacen renovar el pasaporte, no podés salir del país. No, y es mentira. Primero que son cuestiones inconstitucionales. Nadie puede prohibirte salir del país, nadie puede prohibirte no renovar el pasaporte. Acá estamos hablando de multas económicas. Una multa económica hoy por no ir a votar una elección nacional es de 500 pesos. ¿Cuánto estaría dispuesto una persona cualquiera por el disgusto que tiene y por el enojo que tiene social a pagar por no ir a votar? No, 500 pesos. 10.000 pesos. No tiene problema. Ahora, no se le informa bien a las personas. Entonces te digo esto. Che, tengo miedo, no fui a votar. ¿Podré cambiar el pasaporte? Che, tengo que salir de viaje, no fui a votar. Dicen que no te dejan salir del país. Bueno, no, pará. Contextualicemos que el gobierno en su parte electoral informe y que el ciudadano se comprometa. Que el ciudadano se comprometa. Siempre vamos a tener sinsabores. Siempre vamos a tener que tragar salado y escupir dulce. En todos lados es así y, bueno, no me voy a poner a profundizar nada, pero esto es inherente a la vida, digamos. Siempre nos vamos a encontrar con cuestiones que nada tienen que ver con nuestro interés o que van por otro lado. Ahora, eso puede ser bastante más liviano o puede directamente no ser si vos te comprometés, vas, votás, participás y elegís. Ojo, elegir también es votar en blanco.
Elegir es ir y, no sé, y anular tu voto. El tema es que vayas, que vayas a la mesa de votación. Después verás cuál es tu deseo en ese momento. Pero el compromiso ciudadano hace mucho a la calidad democrática. Eso es otra cuestión muy importante y es insoslayable. Más gente participa, la calidad democrática es mucho más alta. Hoy estamos viviendo, hoy y desde hace tiempo, en honor a la verdad, un montón de circunstancias que tienen que ver con la baja calidad democrática en tanto los deberes que le debe dar el Estado Nacional a sus ciudadanos, a partir de que, bueno, hay personas que se encuentran con mucho poder y lo mal administran. Bueno, entonces es importantísimo para la gobernanza, para la calidad democrática, para que el político se sienta interpelado por la sociedad. Entonces, se dice que tal o cual político no puede ir a un lugar porque lo putean. Bueno, eso es un acto violento. Ahora, también debo decirte que violento es algunas cosas que hacen los políticos, mediante sus acciones de gobierno y demás. A mí me parece que en este mundo de crueldad que estamos viviendo en Argentina, con la gente que nos gobierna, el triunfo los envalentona de una manera desproporcionada. Veremos cómo administran los triunfos que puedan llegar a obtener en diferentes actos electorales que vengan venideros, y depende cómo termine el año. Ahora, para sintetizar y no robarle demasiado tiempo, a mí me parece que, como dije al principio, en Argentina el problema de la corrupción, el problema del hambre y un montón de otros problemas no son de cuestión de índole moral. La gente es, ¿tu metro cuadrado está asegurado? ¿Está bien? Listo. El resto, y si la cuestión es colectiva, me parece que no es, digamos, no tiene ningún sentido. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Ismael Feliciani, secretario legislativo de la Ciudad de Altagracia, que se tomó unos minutos para venir a hablar de